Bien, vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde, esperando que el Señor nos dé de su gracia, nos dé fuerzas para poder compartir su bendita palabra. Créanme que es un peso de responsabilidad enorme tener que predicar de continuo la palabra del Señor, llueve, truene, pase lo que pase. Pero nos encomendamos al Señor, sabiendo que Él es poderoso para dar y sacar de donde no hay. Amén. Porque creedme que en mí no hay nada, pero Dios pone todo. Amén. Amén. Así que vamos a estrenar nuestro culto de lectura, capítulo 11. Y vamos a leer los primeros 11 versos. Capítulo 11. Marcos, claro, perdón, ya es tanto tiempo con Marcos que ya lo doy por hecho. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo del 1 al 11. Nuestro hermano Antonio va a hacer la letra pequeña, nuestro hermano Molina va a hacer la oración, ahí la lectura. Capítulo 11, versos del 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Amén. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Gloria a Dios. Amén a su bendita palabra. Aleluya. Estrenamos capítulo 11. Y con él entramos de lleno en la recta final de nuestro Evangelio. Capítulo 11, recta final de nuestro Evangelio. Estos últimos capítulos, del 11 al 16, recogen solo la última semana de la vida de Jesús. Del 11 al 16 recogen exclusivamente la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Una semana en la cual veremos su apresamiento, una semana en la cual veremos su padecimiento, como no una semana en la cual veremos su muerte en la cruz del Calvario, y como no una semana en la cual concluye viendo su resurrección. Amén. Podemos decir que esta semana no solo fue la semana más importante en la vida del ministerio y ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, sino que es la semana más importante de toda la humanidad. Amén. No hay semana en el calendario histórico mundial, universal, más importante que esta semana en concreto. Esta semana recoge los acontecimientos que hicieron posible que tú y yo estuviéramos aquí hoy. Amén. Esta semana recoge estos acontecimientos que hacen posible que fuésemos libres de pecado, amén, libres de la muerte, libres de nosotros mismos. Amén. En esta semana Jesús nos concede, Iglesia del Señor, no solo nos concedió y nos sigue concediendo, no solo librarnos del infierno por causa de nuestro pecado, sino de compartir el cielo juntamente con Él. Amén. Un cielo vivido en esta vida y un cielo prometido que vendrá. Amén. Es por eso que no solo el Evangelio de Marcos ocupa 6 de sus 16, o 5 o 6 de sus 16 capítulos para hablar de esta semana, sino que hacen lo mismo el resto de los Evangelios, porque una vez más, no hay nada más importante que explicar que esa última semana de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esta porción de las Escrituras creo que es una porción
que ninguno ignora este acontecimiento, ¿verdad? Creo que todos conocemos, ¿quién no conoce de la entrada triunfal en Jerusalén? Pero creedme que al pasar por estos versículos, al leerlos, al estudiarlos, una vez más encontraba ese brutal contraste de entrando la vida en Jesús en Jerusalén, la gente alabándolo pero ignorando de lo que tenían delante. Amén. Un sentimiento contradictorio de al mismo tiempo alegría ver cómo Jesús va firmemente al trayecto final de su vida, pero viendo como teniendo delante al Verbo de gloria no lo conocía. Y se entristece mi corazón a la hora de leer estos versículos y pensando de si yo haría lo mismo estando allí. Tener al Señor delante y quizá ignorarlo. Pero en fin, cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, versículo 1, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Si recuerdan bien lo que aprendimos la semana pasada en el sermón anterior acerca de Marcos, tenemos a Jesús con una multitud que viajaba con él rumbo a Jerusalén. Ya se dirigía hacia Jerusalén en su etapa final de su ministerio. Jesús, según Juan, estaba y se dirigía rumbo a Betania, concretamente a casa de Lázaro, Marta y María, que vivían allí en Betania, eran sus amigos y en muchas ocasiones Jesús se hospedaba con ellos. En ese momento en particular, cuando se hospedó en Betania, ese momento cabe recordar que sucedió el acontecimiento maravilloso de la escena del perfume derramado de nardo puro por María. En Juan capítulo 12 lo podemos encontrar, como esa mujer ungió al Señor antes de su sepultura. Y nos dicen estos versos que ya estando cerca, junto a Betfagé y Betania, lo que entendemos que ya estaban en casa de Marta, María y Lázaro, envió a 2 de sus discípulos a Jerusalén. Versículo 2. Y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego aunque entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Jesús manda a sus discípulos, a 2 discípulos en concreto, a por un transporte específico a una aldea específica que estaba cerca, o sea, justo frente a Betania. El propósito del viaje era traer un pollino, que según Mateo capítulo 21, verso 2, era un pollino de asna, dice la Escritura. El relato nos quiere mostrar que dicho pollino de asna jamás había sido montado. Y lo especifica, un pollino de asna que nunca había sido montado, que no había sido utilizado. Según este relato y los sinópticos, parece ser que era un pollino que lo único que había hecho en toda su vida probablemente no era nada relevante, atado viendo pasar la vida delante de sus ojos. Pero Dios no iba a dejar a este pollino sin propósito, sino que le iba a dar precisamente uno de los propósitos más honorables. Amén. Llevar sobre sus espaldas al Cordero de Dios en la entrada de Jerusalén. Y esto, aunque no lo parezca, es una gran enseñanza para nuestras vidas. Y nos enseña que a cada uno de nosotros, como creyentes e hijos verdaderos de Dios, nos llegará el momento en el cual Dios nos reclame y deberemos estar dispuestos para ello. Ser quizá un utensilio reservado para un solo momento específico, pero a Él la gloria. Amén. Pero a Él la gloria. Estar preparado una vida, cual Juan, para predicar un puñado de meses para que Él menguara y que Cristo creciera. A Él la gloria. Amén. Toda una vida sentado y esperando para acoger a Cristo y levantarlo y hacer una oración cual Simeón. A Él la gloria por ese momento. Porque ¿qué más da que sea un momento específico? Vale la pena una vida de servicio para que en un momento indicado el Señor te llame y tú digas presente, heme aquí, Señor. Señor. ¿Qué importa que estés atado toda una vida al lado de un poste? Si eres obediente y santo, el Señor te llamará un día. Amén. Y quién sabe, quizás si entres con Él a Jerusalén.
A Él sea la gloria. Amén. Este relato una vez más nos muestra que el conocimiento, de verdad, me abruma. El conocimiento de ciertas situaciones que conoce Jesús va más allá de la profecía común. Va más allá de la revelación común. Va más allá de una revelación puntual. Dicho conocimiento, vemos, y es inevitable, ver la esencialidad divina de nuestro Señor. Acontecimientos como cuando los discípulos estaban en la barca en medio de la tormenta o de la niebla, de la neblina de la noche, y Jesús orando en el monte dice que desde allí los vio. Era imposible para un humano normal. O como sabía que Pedro hallaría una moneda dentro del vientre de un pez, ves aquí, pesca y hallarás una moneda. O un poquito más adelante veremos como el hombre que tiene el cántaro, seguidlo para encontrar el aposento alto donde encontremos el lugar para celebrar la fiesta de la Pascua. Y ahora ir enfrente a este pueblo delante de Betania y encontraréis un pollino y decid tal y tal cosa. Por lo que vemos aquí, no es una profecía, una revelación normal. Es que vemos la naturaleza del Señor, el cual asombra y nos deja totalmente estupefactos. Son conocimientos inusuales para un hombre, por mucha revelación que tenga del cielo. Por tanto, estos son atisbos de revelación que apuntan a la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El verso 3. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Jesús le advierte algo que probablemente, o con seguridad, iba a pasar. Si alguien os pregunta, le diréis, el Señor lo necesita. Amén. Nada más. No hace falta más explicación. Si te dicen, ¿qué pasa? Decir, el Señor lo necesita. Esto nos indica que probablemente el propietario del pollino no solo era judío, sino creyente, y como creyente del pueblo de Israel, esperando la advenimiento del Mesías prometido. De ahí a la respuesta inmediata de este hombre con su pollino a la hora de ofrecerlo a los dos discípulos. Porque mis hermanos, los que son suyos, no les basta más que le digan que el Señor lo necesita. Amén. ¿No lo creen? Amén. Amén. A los que son suyos, solo hace falta que el Señor diga, el Señor lo necesita. ¿Y cuántas cuentas hacemos hoy? Nos reclaman para algo o se nos pide de algo que demos de lo nuestro, de algo, y empezamos a hacer cuentas. No sé si podré, no sé si haré, no sé si lo necesitaré, y empezamos a hacer nuestro listado de prioridades, y si las prioridades superan a lo que tengo que hacer y de alguna manera pone carga en mí, a veces decimos que no. Pero mi hermano y mi hermana, no hace falta ni siquiera explicación. Si el Señor lo necesita, dalo. Amén. Solo tendría que bastar, el Señor lo necesita, para levantarnos cada mañana y dar todo lo que sea necesario. Amén. No esperes explicaciones, porque a veces no llegan. Simplemente el Señor reclama lo que es suyo. Amén. Dámelo, se acabó. La pregunta obvia que debemos hacer, ¿para qué lo necesita? ¿Por qué necesitaba ese pollino? Está claro que para entrar a Jerusalén con un transporte montado encima de él. Pero ¿por qué la necesidad en esta ocasión de ir montado en un pollino? Porque siempre Jesús lo vemos caminando, entrando a Jerusalén sin ningún problema. Pero resulta que la última semana de su vida, antes de entrar a Jerusalén, manda a dos de sus discípulos porque no podía entrar andando. Tenía que entrar montado en un pollino. Amén. ¿Y por qué? Simple, para que se cumpliese lo que la profecía dijo de él. Y esto no es que Cristo fuera completando y tachando como con un checklist las demandas proféticas que la Escritura pasada hablaba de él. O sea que Cristo tomaba la Escritura, veía lo acontecido en cuanto a la profecía que hablaba sobre él. Me falta andar sobre un pollino, venga, pedirme un... No, mis hermanos. Sino que la profecía se escribió en base a lo que Cristo ya iba a hacer antes. No es al revés, Cristo no cumplía solo la demanda profética, sino que la profecía se escribía porque Cristo iba a hacer tal cosa. Amén. Por eso leemos en Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión,
Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Amén. ¡Aleluya! Amén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Por eso, 500 años después de lo profetizado, Mateo nos dice en su Evangelio, capítulo 21, 4 y 5, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Amén, Señor. En Jesús vemos la profecía cumplida. Es más, Jesús era profecía viviente y caminante. Amén. Todo lo que decía y hablaba, enunciaba la profecía. Por eso decía, escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Amén. Y creedme, mis hermanos, que es porque nosotros no tenemos capacidad, pero todas las letras de la Biblia respiran a Cristo. Amén. Todas y cada una de ellas respiran a Cristo, conforman su imagen, conforman su esencialidad, conforman su camino, conforman su vida y su enseñanza. Eso es la Escritura. Por eso es el verbo, la palabra hecha carne. A Él sea la gloria. Amén, Señor. Y una vez más vemos este impresionante contraste entre grandeza y humildad. Porque no manda a sus discípulos por un corcel majestuoso. Id al palacio fulanito de tal y traedme un corcel blanco de lo más majestuoso que existe, porque el rey va a entrar por las puertas de Jerusalén. No, ir a por un pollino de asna que no ha sido montado por nadie. Ay, Señor. Así es nuestro Señor. Amén. Así es nuestro Señor. Grande como nadie y humilde como nadie. Ese contraste te enamora. Sí, Señor. Lo ves y te deja loco. No puedes mirar otra cosa. Que cómo puede ser que siendo tan grande sea capaz de ser tan humilde. Pero que los poderosos, incrédulos y soberbios que ven a Cristo y al cristianismo como algo débil que puede ser pisoteado, quizá pueda ser pisoteado aquí. Pero acuérdense que Jesucristo no solo entrará con un pollino, no solo será siempre así, sino que dice en Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto. He aquí otra entrada a Jerusalén. Una entrada que espero que sea pronto y en nuestros días. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, no un pollino, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Que nadie olvide que el que entró como cordero encima de un pollino, entrará como un león encima de un corcel blanco. Porque el cordero que murió será el león que vuelva y regrese. Amén, Señor. Versículo 4. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de ellos que estaba allí dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron ir. Pero podemos ver claramente cómo se cumple exactamente todo lo que dijo el Señor. Podemos ver cómo todo lo que pasó o lo que predijo el Señor fue tal como el Señor anticipó que pasaría. Y los discípulos, como el Señor les enseñó que dijeran, el Señor lo necesita, así hicieron y no tuvieron ningún tipo de objeción. El dueño del pollino le dijo, llevároslo, es para el Señor. Verso 7. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Una vez trajeron el pollino a Jesús, le hicieron una silla con sus mantos. Tomaron sus mantos, los cuales solían ser o cuadrados o rectangulares, y los pusieron encima del pollino cual montura, y Jesús se sentó sobre él para entrar a Jerusalén. Y llegados hasta aquí, estamos en el versículo y entramos en el versículo 8, el cual es el que todos los conocemos por los sermones predicados, por las lecturas hechas en las iglesias, por los momentos puntuales en que se relata, también por las películas que filman. No hay una película que hayamos visto de la vida de Jesús que ignore o no represente
en su filmografía la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Todos seguro que tenemos en nuestra retina esa entrada sobre un pollino de Jesús y las multitudes vitoreando y alabando al Rey que entra por las puertas de Jerusalén. Verso 8. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. En otras palabras, conforme Jesús iba caminando sobre el pollino, el pueblo que le acompañaba ponía a los pies del pollino sus mantos y cortaban ramas y las ponían sobre el suelo delante de los pies del pollino para que por donde pasara Jesús con el pollino pisara sobre los mantos y sobre las ramas. En la actualidad, el Domingo de Ramos es uno de los días más populosos dentro de la Semana Santa. Amén. ¿O no? Uno de los días más populosos y más famosos. Sobre todo cerca de donde nosotros vivimos, ya que aquí al ladito, cerca de Benidorm, en Elche, la fiesta de la Palma es popular allá donde vayas. Lo retransmiten por todos los canales, incluso internacionales. Es muy famosa la fiesta de la Palma de Elche. En este día todo el mundo sale a la calle con sus palmas de diversas formas a festejar con la familia el Domingo de Ramos, el día de la fiesta de la Palma, y todos, yo tengo fotos cuando era pequeño y no éramos creyentes, ni yo ni mi familia, con la palma haciéndome fotos por todos los sitios. Creo que todos hemos vivido, en algún momento hemos experimentado de una forma directa o indirecta esta festividad. Pero lo curioso de esto es que salen a la calle a festejar algo que nadie tiene que ver con la realidad que se celebró allí. Que nada tiene que ver en esencia con lo que ocurrió en ese lugar. Quizás sí, mantengan de alguna manera las nomenclaturas y mantengan de alguna manera las palmas, ese objeto común, pero no el propósito interno. En la actualidad el Domingo de Ramos tiene como protagonista al ramo, a la fiesta y a la palma. El ramo solo conmemora a la propia fiesta y nada más. Toma protagonismo el propio ramo. El día está envuelto en diversión, en ocio y en negocio. Pero aquel día, la palma no fue el objeto principal, no fue el fin, sino el medio. Amén. Ustedes han visto las elaboraciones impresionantes, son obras de arte las palmas que vemos aquí. Porque el protagonista de ese día no es lo que se recuerda, sino la palma. La palma, el objeto, sustituyó a aquel que tenía que ser el protagonista de la fiesta. Deberían recordar que los que salen cada Domingo de Ramos exhibiendo sus hermosas palmas por las calles, de cuantioso valor muchas de ellas, hace 2000 años, esas ramas fueron ideadas y sacadas de los árboles para que fueran pisoteadas por un burro. Amén. No se sacaron para que se exhibiera la palma, se sacaron para que Jesús con el pollino las pisoteara como rey. Amén. La palma quedaba debajo de Cristo. Amén. Y no por encima de Él. Amén. Todas las festividades de hoy tergiversan la verdad, toman lo santo para darle la vuelta y utilizar todo lo que envuelve la fiesta para un beneficio personal. Pero Cristo fue el que entró por Jerusalén. Amén. Y a Cristo es al que se le tiene que dar la gloria. Amén. Esta manera de recibir a los reyes no se les ocurrió al instante. No dijo el pueblo de Israel, vale, se me ha ocurrido hacer esto, vamos a poner mantos y palmas a los pies de Jesús, del rey que entra, sino que era algo y una manera típica que tenía el pueblo de Israel de recibir a sus reyes. Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 13 dice: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Por tanto, no es que se les ocurrió al momento, sino que al recibir a Jesús como su rey, lo recibieron como siempre había hecho por tradición el pueblo de Israel. Sé que se dice, y se usa mucho esta aplicación cada vez que se predica de este relato, pero es que es inevitable no hacerlo, ya que es una realidad clara, el brutal cambio de rutina y dinámica de aquel pollino, de vivir atado en un poste,
sin apenas uso a entrar en Jerusalén portando sobre sí a Jesús, a una multitud cantando y vitoreando y alabando y arrojando mantos y palmas a los pies. ¿Qué debió sentir este pollino en el contraste de su vida de un día para otro? Yo creo que como pollino solo se sentiría o estaría de alguna manera alterado o indiferente porque todo estaba en calma, porque Jesús era el que lo montaba. Pero si el pollino fuera hombre, y no animal, estoy seguro que alguna de esas alabanzas las sentiría como propias. Algunos de esos vítores los sentiría como suyos. Igual de ir con la cabeza humillada, si el pollino fuera hombre, la levantaría pisando con orgullo, entrando en Jerusalén, los mantos y las palmas. Pero la cosa no iba con el pollino, sino que iba sentado, sí, la cosa iba con aquel que iba sentado encima del pollino. Y eso nos ocurre tan a menudo. Recordemos que servimos al Rey de Reyes, al que tiene el poder y la sabiduría infinitas, que como cristianos manejamos unos poderes y manejamos algo tan santo y tan celestial y tan sublime que ningún hombre que no tiene a Dios puede ni siquiera imaginar. Y claro, a veces es fácil robarle el aplauso al Señor. A veces nos sentimos manejando cosas tan santas y tan increíbles, con un poder, con una seguridad, porque tenemos la verdad más grande del mundo entre nuestras manos, que nos creemos algo. Que nos creemos que los mantos y las palmas tienen que ver con nosotros. Pero recuerda que no es para ti nada. Que todo tiene que ver con aquel que está detrás, delante y alrededor. Con nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Siempre. Sí, Señor. Verso 9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Amén. Podemos ver que no solo lo recibieron como el rey que era por medio de arrojarle mantos y palmas ante su paso, sino con vítores y alabanza. Y el verso y los versos nos lo muestran. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Otra vez Hosana en las alturas. Si miramos de cerca nos daremos cuenta que es una exclamación que contiene alabanza, adoración y súplica. Alabanza, ya que gritan bendito el que viene. Adoración, ya que mencionan el nombre del Señor y ellos como siervos. Y súplica, ya que expresan de continuo la palabra Hosana, que básicamente significa sálvanos. Amén. Sálvanos ahora. Amén. El rey que viene a salvar. Bendito el rey de la casa de David. Amén. Que viene a salvar. Hosana en las alturas. Esta manera de recibir al rey no solo tenía que ver con los reyes comunes, y ya está, sino con el rey definitivo que instaurará el reino. O sea, con el rey Mesías prometido que Israel conocía. En el Salmo 118, el cual es un salmo con contenido mesiánico, por ejemplo, cosas como dice en el verso 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y es precisamente desde ahí que replican esta alabanza de vítores al rey Mesías que entra. En el Salmo 118, verso 26 dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor os bendecimos. Por tanto, esta proclamación en su totalidad tiene que ver con una proclamación del rey, no solo que viene a reinar sin más, sino el rey que viene a salvar al pueblo e implantar el reino definitivo, porque es el Mesías rey. Para el pueblo de Israel, la venida del Mesías va ligada a la redención. ¿Amén? Amén. Va ligada a la redención, pero no a la redención en la totalidad como nosotros la entendemos en el compendio total de la revelación absoluta de las Escrituras, sino que para el pueblo de Israel del primer siglo, redención tenía que ver, obviamente, con la venida del Mesías, pero también con lo que va ligado a ese advenimiento, la implantación de su reino.
relacionaban la venida del Mesías con la redención por causa de lo que el Mesías iba a hacer, implantar el reinado mesiánico. Para ellos la venida del Mesías tenía que ver con la expulsión del pueblo opresor, la recuperación de la tierra y el reinado de Israel con el rey Mesías reinando desde ahí alrededor, o sea, sobre todo el mundo. Pero ellos ignoraban la totalidad de la profecía, ignoraban que el rey que entraba por sus puertas no era el rey que reina, sino el rey que muere. Amén. Confundieron al rey que reina con el rey que muere. Ellos ignoraban dicha profecía. No era el rey expresado en Miqueas 5, sino el rey Cordero expresado en Isaías 53. Estaban confundidos y no lo comprendían. Veían al de Miqueas, pero en realidad era el de Isaías, que venía a morir. El escenario que ellos esperaban fue un escenario totalmente diferente. Un pueblo que le entregaba en vez de que lo servía. Un gobierno impostor y hostil que lo juzga y lo condena. Una corona de espinas, latigazos en vez de alabanza y una corona de rey. Y una cruz en vez de un trono. Amén. No fue lo que ellos esperaban, sino fue lo que estaba destinado antes de la fundación del mundo. Porque antes que el rey se centre en el trono, el rey vino a morir en una cruz. Amén. No sé qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos estado allí. Otra vez. Quizá hubiéramos hecho lo mismo. Pero qué pena. Qué pena que solo se fijaran en lo externo. Y no vieran que en realidad el rey, en realidad sí que reinó. Amén, Señor, amén. ¿Vieron algo extraño? Un rey que entra en un pollino, vale, esto hasta aquí bien, pero que te apresen, que te juzguen, que te flagelen, que te crucifiquen, que mueras. ¿Qué clase de rey es este? Este rey no reina, pero ¡ay si reinó nuestro rey! ¡Ay si reinó nuestro rey! Dice la Escritura en Lucas 17, 20, 21, preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, dice la Escritura, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén, amén. No vendrá, obviamente va a venir algo y vendré después, pero ya está. Amén. El reino de Dios está entre vosotros. Despertad, pueblo mío. Amén. Está entre vosotros. Qué lástima que ignoraran que el rey ya vino y se sentó en el trono. Amén. Quizá no en un trono de piedra o de hierro, pero sí que se sentó en el trono de todos aquellos que creyeron en él. Amén. En el trono de sus corazones. Amén. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿y qué nos dice? Y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Esto es presente, no es futuro. Vendrá un reino y vendrá el rey a reinar, pero hoy el rey reina. Amén. Y nosotros vivimos en su reino. Amén. A Él sea la gloria. Amén. Las Escrituras nos enseñan que la redención no solo tiene que ver con cosas externas, que sí, pero no solo con cosas externas, sino redimidos desde el interior. Es mortal. Redención no es que me sacan de un lugar y me ponen a otro, y me quitan de Egipto y me llevan a Canaán. Redención es la redención del alma. Amén. Es que me traslada de las tinieblas del interior al reino de su amado Hijo. No tiene que ver con oro ni con plata, sino con Él. Amén. Aleluya. Él vino a reinar en nuestros corazones. Amén. Para redimirnos del pecado que nos corrompía. Amén, amén. Esto es un mal que perdura hasta el día de hoy y que no solo está ligado al pueblo de Israel, sino a todas las naciones en general, ya que nos sentimos salvados cuando nuestro problema se soluciona. Ya nos sentimos salvados. Nos sentimos salvados cuando la sanidad llegó, y gloria a Dios que llegue. Nos sentimos salvados cuando entra el trabajo. Nos sentimos salvados cuando hay salud. Pero
¿Por qué nos sentimos salvados si tenemos trabajo, salud y vida, pero seguimos con nuestro pecado? Siéntete más salvado, aunque no tengas salud, aunque no tengas vida ni tengas trabajo, pero que hayas sido redimido de pecado. Amén. Siéntete salvado, porque esa es la verdadera salvación. Amén. Ay, Señor. Nuestro Rey tiene que reinar en tronos internos, no solo externos. Primeramente desde el trono de nuestro corazón, para que todo lo externo llegue. Pero más allá de todo lo mencionado, la escena sigue, y sigue sin tener precedente. Miles de personas aclamando y gritando. Recuerden las multitudes que acompañaban a Jesús. Dice el texto que había multitudes delante y multitudes detrás. Estaba rodeado de multitudes. Acuérdense que era la fiesta de la Pascua y los judíos acudían a Jerusalén de todas las ciudades colindantes para celebrar la fiesta de la Pascua. Había miles y miles de personas clamando y gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pónganse en esa escena. Era una escena tan apabulladora que en ese momento la alabanza se hizo insoportable para los de siempre. Porque la alabanza para los de siempre se hace insoportable. Los de siempre no pueden ver que los creyentes alaben. La santidad del creyente molesta e importuna al que no lo es. Amén. Molesta, no lo pueden aguantar. La santidad molesta. Y lo vemos aquí. Leemos en Lucas 19, 39, 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Entonces él respondió y les dijo: digo que si estos callaran, las piedras clavarían. Aleluya. Porque la santidad molesta al que no lo tiene, pero no puede el que no lo tiene callar la boca de aquel que sí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero mis hermanos, esto entristece lo que viene ahora. Ni la alabanza más intensa es garantía de fidelidad y por ende de salvación. El Señor nos enseña en las Escrituras no que por su alabanza los conoceréis, sino por sus frutos. Amén. Amén. Da más evidencia de creyente una persona callada aquí y con santidad allí, que una persona que aquí no calla y allí fuera no cumple. Amén. Porque la mayor alabanza no es garantía de que este o esta es un hijo de Dios. Muchos de los que estaban ahí, que le alababan, solo una semana después lo abandonaron a su suerte y gritaron: crucificadle. Obviamente no estaban todos en el pretorio rechazando, no estaban todos, pero todos con su actitud pasiva e indiferente y sintiéndose decepcionados por el error que cometieron al no saber distinguir el verbo de vida que tenían delante, en cierta medida, de una manera o de otra, con mayor o menos intensidad, rechazaron al Señor. Amén. Menos mal que al Señor no se le engaña. Amén. Y menos mal que aun en medio de la alabanza de aquel que no es, el Señor no le engañan tus alabanzas, ni las mías, ni las de nadie. Y sabe ver el corazón detrás de la alabanza. Y no dijo: buenos, alaban, los dejaremos. No. Él vio que detrás de la alabanza no había lo correcto. ¿Y qué dijo? Perdónalos, porque no saben lo que se merecen. Amén, Señor. El verso 11 confirma todo esto. Amén. Y entró Jesús a Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Este último verso de hoy, en conclusión, confirma lo que estamos diciendo hasta el momento. Un pueblo que alaba, pero al mismo tiempo un pueblo rebelde, un pueblo ignorante, que rechaza la salvación que tiene delante,
Un pueblo que quería la conveniencia de un reinado, pero no la servidumbre de un esclavo. Que ni toda la adoración externa y superficial del mundo les sirvió para nada, porque no pudieron ver al verdadero Rey de Gloria. Vieron al Rey que ellos querían ver. Palmas, mantos y vítores y alabanzas, pero no les sirvió de nada. Miren cómo lo expresa este mismo texto Lucas. En Lucas 19, 41, 44 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús, al verla, la ciudad y obviamente sus habitantes y todo lo que había, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice la Escritura, lloró sobre ella. Amén. Jesús llorando en el lugar donde tiene que reinar, con el pueblo que tiene que gobernar. Lloró sobre ella diciendo, fíjense, qué exclamación. Oh, dice la Escritura, oh, si también tú conocieses, a lo menos, en este tu día, lo que es para tu paz. Yo no sé lo que ustedes pueden sentir con esto. Jesús viéndolo todo, una semana antes de morir, y conociendo el corazón del pueblo y lo que se había convertido la ciudad y lo que se había convertido el templo. Y Jesús exclama, oh, si tú también, tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para ti tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, dice, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Noten la sentencia y el discernimiento y cómo sacó a relucir, dirigiéndose a Jerusalén, Jesús cuando entró en ella. Dirigiéndose a la ciudad, porque Jerusalén y el pueblo son intrínsecamente uno. Y cuando hablaba a Jerusalén, hablaba a sus habitantes y a los pueblos, diciendo, llegué a vosotros y no me conocisteis. Y por causa de esto, esta ciudad será derribada. No quedará sobre ella piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Esperaban al Jesús que reinaba, pero vino el Jesús que tenía que morir. Es el rey que entra por la puerta de Jerusalén, no a reinar sobre un trono de hierro, como hemos dicho, sino a reinar en el trono de cada uno de nuestros corazones. Antes de sentarse en ese trono, prefirió sentarse en el trono de tu corazón, para que cuando después gobierne en el trono externo, ya esté todo hecho y arreglado. Amén. Él pudo sentarse en el trono. Amén. ¿Sí o no? Amén. Pudo hacerlo. No necesitaba ni la aprobación del pueblo de Israel ni la nuestra. Él pudo sentarse en el trono y reinar. Y que los que ahí estaban fieles, que se hubieran quedado. Pero el Señor no quiso hacerlo así, sino que designó desde antes de la fundación del mundo que antes de sentarse en un trono, pudiéndolo hacer, se sentara en el trono de tu corazón. Pero para entrar en el trono de tu corazón tenía que pasar por la cruz. Amén. Fíjense lo que hizo el Señor. No me siento en el trono porque voy en busca de otro, pero sé que para llegar a ese trono de ese rebelde que hoy no me quiere ni me niega, pasaré por la cruz, por el martirio de la cruz, para poder sentarme en el trono de sus corazones. Eso es lo que hace el Señor por ti. Amén. Pudiendo desecharte, te ama. Amén. En esta tarde, pudiendo desecharte, no te desecha, porque lo que aconteció hace 2000 años sigue aconteciendo en el día de hoy. El Señor aún no está sentado en el trono. ¿Saben por qué? Pues que es porque espera aún sentarse en el trono de tu corazón. Espera aún salvar a todos aquellos que aún no lo tienen. Porque el Señor murió entonces, pero la redención sigue actuando en el día de hoy. Amén. Por tanto, Iglesia del Señor,
disfruta de las dádivas de tu Señor, que entró a Jerusalén a morir para sentarse en el trono de tu corazón. Amén. Antes de sentarse en el trono en el cual va a reinar. Y créanme que lo hará. Amén. Y lo esperamos Amén. con deseo en nuestros corazones. Amén. Inclina tu cabeza, vamos a orar al Señor. Gloria a tu nombre.